Hola, continuando con el video, el día de hoy vamos a ver cómo elegir un delta adecuado. ¿Cómo que elegir un delta adecuado? Nosotros, al momento de calcular el límite de una función, vamos a hacerlo en base a un número delta. ¿Quién es este delta? Es un número muy pequeño que vamos a estar usando como radio al momento de crear una vecindad en un punto fijo del dominio o en un punto fijo que no necesariamente pertenece al dominio, pero al momento de crear la vecindad sí va a haber puntos de intersección. ¿Cómo es esto? En el video pasado habíamos visto en el primer video de este tema habíamos visto nosotros algo que se llama vecindad o vecindad reducida. ¿Qué es esto? Es cuando tenemos un conjunto de puntos y nosotros vamos a tomar uno de esos puntos o vamos a tomar un punto que no necesariamente pertenece a este conjunto, pero vamos a trazar un radio de longitud delta. Entonces acá sí va a haber algunos puntitos que pertenezcan a este conjunto. Esa va a ser una vecindad. Y en las funciones van a hacer lo mismo, solamente que en este caso el conjunto que vamos a utilizar va a ser el dominio de la función. Ahora, en la clase pasada habíamos visto cómo calcular el límite de una función en base a su definición. ¿Cómo vamos a calcular ahora un delta adecuado? Porque si te diste cuenta, en el video pasado calculamos el valor de delta en base a un número epsilon. Ahora vamos a calcularlo en base a un número y en base al número epsilon. ¿Cómo es esto? Nosotros vamos a proponer un valor inicial. Vamos a darle un valor inicial a nuestro número delta. ¿Y esto qué va a ocurrir? Que vamos a tener que realizar una elección entre el número que hemos colocado o el valor que vamos a encontrar relacionado con el número epsilon. Vamos a ver un pequeño ejemplo para que te puedas dar cuenta. Vamos a ver el límite de un número cuando tiende, por ejemplo, al 5. De 3x al cuadrado menos 5x más 2. Cuando x tiende a 5, toda esta función va a tender a ser 52. Entonces tenemos que demostrar nosotros que se va a cumplir esto de acá. ¿Cómo vamos a demostrarlo? De la siguiente forma: por el límite y su definición. Vamos a colocar nosotros, dado un epsilon mayor que 0, va a existir un número delta que es mayor que 0, que va a depender de este epsilon, tal que en este caso 5 pertenece al dominio de la función. Vamos a colocarle aquí la función f para no complicarnos la vida, y x menos 5 en valor absoluto va a ser menor que este número delta. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Entonces, el f de x, que va a ser 3x al cuadrado menos 5x y más 2, menos el valor que nosotros estamos colocando, en valor absoluto tiene que ser menor que epsilon. Ahora, simplemente desarrollando esto de acá, vamos a poder encontrar un valor adecuado para delta. Muy bien, a primera instancia vamos a poder encontrar esta relación de acá. ¿Por qué? Porque habíamos dicho en el anterior que x menos 5 en valor absoluto tenía que ser menor que delta. Por lo tanto, por propiedad de valor absoluto, tiene que existir esta desigualdad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a agarrar y vamos a despejar el valor de x. X sería, vamos a sumarle 5 a cada uno. Menos delta más 5 sería 5 menos delta. Y delta más 5 sería 5 más delta. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a proponer un valor inicial para el número delta. ¿Cómo? Por ejemplo, yo quiero decir que mi delta sea 1. Entonces, reemplazando delta igual a 1, me quedaría 5 menos 1, 4. Menor que x, y este va a ser menor que 6. ¿Por qué hacemos esta jugada? Porque tenemos la otra relación. ¿Cuál es la otra relación?
nuestra relación con el épsilon, que va a ser 3x al cuadrado menos 5x y más 2. Pero teníamos menos 52 y esto tenía que ser menor que épsilon. Ahora, 3x al cuadrado menos 5x y más 2, menos 52, menos 50. Esto en valor absoluto tiene que ser menor que épsilon. Ahora, ¿qué sucede? Simplemente aplicando factorización vamos a poder efectuar esta función cuadrática. Muy bien, simplemente factorizándolo mediante el método de aspa simple vas a poder darte cuenta de que al momento de factorizar nos va a quedar esto de acá. Ahora, si te das cuenta un poquito, este que está aquí ya lo conocemos. ¿Quién es? Este que está acá. Y la primera relación que teníamos era que x menos 5 en valor absoluto era menor que delta. Entonces, él es menor que delta. ¿Qué es lo que tenemos que encontrar nosotros? ¿Qué relación va a tener este de acá? Él es la relación que nosotros buscamos. ¿Para qué? Para poder encontrar un delta adecuado. Ahora vamos a continuar resolviendo este ejercicio. Nos queda esta relación y tenemos ese de acá. Recuerda que él es menor que delta. Ahora tenemos que formar de este x al 3x más 10. Primero, ¿qué se le hace al x? Se le multiplica por 3. Entonces, por 3. Acá me quedaría 12 es menor que 3x y este es menor que 18. Ahora, ¿qué se le hace? Más 10. Sería 22 menor que 3x más 10 y este menor que 28. Ahora ya tenemos esta relación, pero nos falta algo. ¿Qué cosa? Propiedad del valor absoluto. ¿Cuál es una propiedad de valor absoluto? Que si yo tengo a por b en valor absoluto, esto va a ser igual al valor absoluto de a por el valor absoluto de b. Esto de aquí es muy importante. Entonces, lo que está acá arriba nos puede quedar de la siguiente forma. El valor absoluto de 3x más 10 por el valor absoluto de x menos 5. Y esto es menor que épsilon. Ahora voy a tomarle el valor absoluto a este 3x más 10. Entonces me quedaría 3x más 10 en valor absoluto. Y por propiedad de valor absoluto tenemos que agarrar al mayor valor. Si él es 22 y él es 28, vamos a tomar al 28. Sería menor que 28. Ahora, ¿qué hacemos? Simplemente vamos a colocar esta relación aquí. Él es menor que 28. Entonces, si yo multiplico x menos 5 por 28, ese valor tiene que ser mayor que ¿quién? Que el que está acá. 3x más 10 por x menos 5 tiene que ser menor que 28 por x menos 5. Ahora, ¿qué sucede? Que este valorcito de acá tiene que ser menor que ¿quién? Si él es menor que delta, entonces este valor tiene que ser menor que delta por 28. Por transición de la desigualdad. 28 por x menos 5 tiene que ser menor que 28 por delta. ¿Y qué es lo que sucede? Que este valor que tenemos acá va a ser mi épsilon. Va a ser nuestro épsilon adecuado para poder demostrar este límite. Entonces simplemente el 28 pasa a dividir y el valor de delta me va a salir épsilon sobre 28. Ahora nos falta solamente un paso. Muy bien, ya estamos por terminar de resolver este problema. ¿Qué es lo que nos falta? Nos falta elegir. ¿Qué tenemos que elegir? Entre nuestro primer valor de delta o nuestro segundo valor de delta. Entonces, ¿cómo sería la forma adecuada de poder escoger un verdadero valor de delta? Simplemente vamos a tomar al menor de ellos. Entonces, nuestro delta va a ser igual al mínimo entre ¿quiénes? Entre 1
y epsilon sobre 28. Nada más. Ahora, con este valor adecuado para delta, vamos a poder demostrar esto de aquí. ¿Por qué? Entonces va a ser, dado un epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0, que va a depender de este epsilon, tal que nosotros vamos a escoger el número 5, que pertenece al dominio de la función f, y x menos 5 tiene que ser menor que delta. Entonces, ¿qué va a suceder? Como esto se cumple, también se va a cumplir lo siguiente, que es f de x menos 52, que era nuestro valor del límite menor que epsilon. Como esto de acá también se cumple, entonces queda demostrado, ¿qué cosa? Que el límite de 3x al cuadrado menos 5x más 2, cuando x tiende a 5, es igual a 52. Y así se tiene que demostrar el límite escogiendo un valor adecuado para delta. Pero de forma teórica y matemática, ¿cómo lo expresaríamos? De la siguiente forma. Si nosotros queremos demostrar que el límite de una función f de x, cuando x tiende a x sub 0, igual a l. Al momento de querer demostrar el límite, va a ser, dado un epsilon mayor que 0, existe un delta mayor que 0 que depende de este epsilon, tal que x sub 0 pertenece al dominio de la función de f de x, y x menos x sub 0 en valor absoluto tiene que ser menor que delta. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a suceder que f de x menos L en valor absoluto tiene que ser menor que epsilon. Pero ¿qué sucede? Al momento de desarrollar este valor absoluto, nos va a quedar un poco diferente a como lo vimos en el video anterior, porque ya no van a ser solamente funciones lineales, a veces pueden ser funciones cuadráticas, como vimos acá, en el cual tuvimos que factorizar, o puede ser otro tipo de funciones. Entonces, ¿cómo se va a adecuar? Vamos a nosotros decir que este resultado de acá, este resultado nos va a quedar como un producto de g de x por esto de acá, x menos x sub 0 menor que epsilon. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que encontrar este de acá. Obviamente tiene que estar en valor absoluto. Entonces vamos a tener esta pequeña relación. ¿Y cómo vamos a encontrar este g de x? Con esta pequeña relación que tenemos acá. Vamos a despejar el valor de x y después vamos a reconstruir ese valor de x hasta llegar al g de x, como lo vimos en el ejemplo de aquí. ¿Para qué? Para que nosotros podamos encontrar un valor m. Vamos a decir acá nosotros, dado m, un valor m mayor que 0, tal que g de x sea menor que m. ¿Y esto para qué nos va a servir? ¿Por qué? Entonces, ¿qué va a suceder? Que g de x por x menos x sub 0 va a ser menor que epsilon. Pero como él es menor que m y él es menor que delta, entonces todo esto de acá, g de x por x menos x sub 0, va a ser menor que ¿quién? Que m por delta. Y este va a ser mi epsilon adecuado. Entonces, mi delta va a ser igual a epsilon sobre m. Este de aquí va a ser mi delta. Pero, ¿cómo nosotros vamos a reconstruir esta función para llegar hasta acá? Dándole un valor ¿a quién? A delta. Entonces acá nosotros vamos a escoger un delta 1 que va a ser igual a un a. Entonces este de aquí vendría a ser un delta 2.
Por lo tanto, el delta adecuado tendría que ser el mínimo entre el delta 1 que hemos escogido o el delta 2. Y así tenemos que escoger un delta adecuado para poder demostrar el límite de una función. Ahora, ¿cómo escogeremos un delta adecuado para cuando nuestra función f de x, vamos a decir nosotros que f de x va a ser igual a g de x sobre h de x? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Entonces, este de aquí va a tener esta forma, que es un poco feo porque va a ser una división de funciones con un L. Horrible. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Simplemente vamos a buscar un valor A tal que h de A sea igual a 0 y g de A sea diferente de 0. ¿Esto qué nos va a decir? De que este valor h de A va a ser una asíntota de la función. ¿Una asíntota? Sí, una asíntota. O sea, un valor que jamás va a poder lograr. Tómalo como esa nada más. Por el momento, más adelante vas a poder saber qué es una asíntota. Pero por el momento, simplemente tómalo como un valor que la función jamás va a poder alcanzar. Ahora, h de A va a ser una asíntota de la función. ¿Por qué? Porque el de abajo jamás puede ser 0. Porque no podemos dividir entre 0. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? ¿Cuál va a ser nuestro delta adecuado? Nosotros tenemos que ir operando esto de aquí. Vamos a operar entonces vamos a operar esto de acá y partiendo de él vamos a tener que buscar un valor. Vamos a buscar un valor hasta que nos quede lo siguiente. Un p de x en valor absoluto por x menos x sub 0 en valor absoluto y menor que epsilon. Ahora, ¿por qué buscamos esta relación? Vamos a colocarle puntito para que no te confundas. ¿Por qué buscamos esta relación? Porque así como hicimos en el problema anterior, buscamos una multiplicación. ¿Para qué? Para construir esta función de acá. Pero, ¿cuál va a ser nuestro delta inicial una vez que lleguemos a esta relación? Nuestro delta inicial, nuestro delta 1, puede ser tomado de la siguiente forma. Como x sub 0 menos el valor de A en valor absoluto y esto sobre 2. Ojo que esto no quiere decir de que siempre vas a tomar este como tu delta 1. Es una recomendación porque puedes tomar incluso valores más pequeños o valores un poquito más grandes. Siempre y cuando no te pases. Siempre y cuando no te pases de quién? De x sub 0 menos el valor de A en valor absoluto. No puedes tomar este valor, tienes que tomar un valor menor a él. La recomendación por mi lado es que tomes este valor de aquí como el valor inicial para tu delta. Y en base a esto, construyas esta función para que puedas encontrar un valor adecuado en tu delta 2. Entonces, el valor de tu delta va a ser el mínimo ¿entre quién? Entre delta 1 y delta 2. Y el delta 2 lo vas a sacar al momento de desarrollar esta función. Vamos a ver un ejemplo. Muy bien, vamos a resolver este ejemplito de acá. Y nos dice, demuestre por definición que el límite de x sobre x menos 2 cuando x tiende a 1 va a ser igual a menos 1. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tratar de escoger un delta adecuado. Para resolver este problema, vamos a aplicar primero la definición que nosotros sabemos. Dado un epsilon mayor a 0, existe un delta mayor a 0, tal que, como nos dicen que tiende a 1, entonces 1 tiene que estar dentro
del dominio de la función f de x. Ahora, ¿qué más tiene que cumplirse? Que x menos 1 en valor absoluto tiene que ser menor que delta. Entonces, x sobre x menos 2 menos menos 1, siempre se agarra con todo y signo, en valor absoluto tiene que ser menor que epsilon. ¿Qué vamos a hacer? Esto de aquí vamos a tratar de resolverlo. ¿Cómo me estaría quedando? Sería x sobre x menos 2 más 1 es menor que epsilon. Efectuando esto de acá, me quedaría 2x menos 2 sobre x menos 2 en valor absoluto es menor que epsilon. Pero el 2 que tenemos acá podemos factorizarlo y extraerlo. Como el 2 es positivo, sale del valor absoluto y me quedaría 2 por x menos 1 sobre x menos 2 en valor absoluto menor que epsilon. ¿Qué es lo que sucede? Al inicio habíamos visto que teníamos que encontrar un valor para el cual el de abajo sea 0, pero para el de arriba no. En este caso, ¿para qué valor de x el de abajo me va a dar 0? Exacto, para el valor de 2. ¿Por qué? Si reemplazo x igual a 2, sería 2 menos 2, 0. Entonces, para x igual a 2, x menos 2 es igual a 0. Por lo tanto, para x igual a 2 va a ser igual a una asíntota de la función de abajo. Y a mí que me están pidiendo que yo encuentre esa asíntota para poder darle un valor adecuado a delta. Entonces, ¿yo qué voy a utilizar? Voy a utilizar simplemente la distancia que hay entre ¿quién? Entre mi x sub 0. ¿Quién es el x sub 0? 1. Menos el 2 que tengo acá. En valor absoluto y sobre 2. Entonces mi delta 1 vendría a ser igual a 1/2. Este va a ser mi delta adecuado. Ese va a ser mi delta adecuado. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tratar de encontrar nuestro delta número 2. ¿Cómo? Con esta relación. ¿Por qué? Porque ya tenemos x menos 1 y x menos 1 está acá presente. Entonces, voy a decir yo acá, como mi delta 1 va a ser 1/2, yo voy a decir que x menos 1 va a estar entre ¿quién? Entre menos 1/2 y 1/2. Le voy a restar 1. ¿Por qué le resto 1? Para poder encontrar el valor que tengo acá abajo, que es x menos 2. Entonces al momento de restarle 1 me quedaría menos 3/2 menor que x menos 2 y menor que menos 1/2. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Tengo que invertirlo. ¿Por qué? Porque el x menos 2 está abajo. Entonces al momento de invertirlo, ¿cómo me quedaría? Sería 1 sobre x menos 2. Como ambos son del mismo signo, no hay ningún problema. Simplemente voltéalos y cámbialos de lugar. Sería menos 2 menor que 1 sobre x menos 2 y menor que menos 3/2. Ahora, ¿qué voy a hacer? Me falta tomarle el valor absoluto. Al momento de tomarle el valor absoluto, me estaría quedando como 1 sobre x menos 2 es menor que ¿quién? Tengo que tomar el mayor valor entre ellos dos. ¿Quién es mayor? ¿2 o 3/2? Exacto, tiene que ser 2. Entonces acá me quedaría menor que 2. ¿Qué voy a hacer con él? Este de aquí es lo que yo voy a reemplazar acá. Luego, reemplazamos el
acá. ¿Cómo me quedaría? 2 por el valor absoluto de x menos 1 por 1 sobre el valor absoluto de x menos 2 es menor que ¿quién? Si yo voy a reemplazar a él por el 2, recuerda que como es menor, esto de aquí va a ser menor que ¿quién? Que 2 por 2 y por x menos 1. Y él es menor que ¿quién? Es menor que 4 por nuestro delta. ¿Por qué? Porque él es menor que delta. Como él es menor que delta, entonces toda esta multiplicación tiene que ser menor que ¿quién? Que 4 por delta. Y él va a ser mi épsilon. Entonces, nuestro delta número 2 va a ser igual a épsilon sobre 4. Y luego, ya sabes, pones el mínimo entre nuestro delta 1 y nuestro delta 2 y así vas a poder encontrar el valor que necesitas para tu delta para demostrar todo este límite que tenemos acá. A veces puede ser un poco tedioso, ¿por qué? Porque simplemente tú reemplazas x igual a 1 y te va a salir. Pero al momento de tratarse de algo teórico, tienes que ser un poco más estricto. Así que ya sabes. Ahora, ¿qué va a pasar cuando nuestra función f de x va a tener dos funciones en la parte de abajo? Y estas dos me van a dar cada una asíntota. Pues simplemente lo que tenemos que hacer es encontrar la menor distancia posible. Vamos a tener que utilizar, ojo, que esta es una recomendación, vamos a tener que utilizar la menor distancia posible entre estas dos relaciones. Si me entendiste esta parte de acá, vamos a ver si puedes resolver este problemita. Muy bien, intenta resolver este límite de acá, demuéstralo y encuentra los dos valores posibles para delta utilizando esta recomendación. Vamos. Muy bien, se acabó el tiempo. Entonces, el épsilon 1, ¿quién va a ser? Va a ser un cuarto, que es la menor distancia. El épsilon 2, si es que lograste operarlo y lograste entender de que x menos 1 al cuadrado no es nada más que menor que delta al cuadrado, entonces el delta 2 te debe salir como la raíz cuadrada de 3 épsilon sobre 16. Entonces nuestro delta adecuado tiene que ser el mínimo ¿entre quién? Entre un cuarto y la raíz cuadrada de 3 épsilon sobre 16. Y nada más. ¿Quieres saber cómo se pueden encontrar estos dos épsilon en caso de que aún no lo hayas resuelto? Pues fíjate en el siguiente video. Muy bien, y hasta aquí nos quedamos el día de hoy. Espero que estos videitos te estén sirviendo para poder entender un poco más lo que es los límites y más que todo la parte teórica. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones sienten que es un poco difícil entender la parte teórica de los límites, ya que vas a ver números como delta, números como épsilon, y a veces vas a tener que hacer relaciones de inecuaciones con valor absoluto, y lo cual se hace un poco más tedioso para algunas personas. Pero con un poco de comprensión y paciencia vas a poder lograrlo. Muy bien, cuídate, eso es todo.